estimadas y estimados, vamos a ver si tenemos cuenta, estimada secretaria. Sí, presidente, hay oficios de respuesta de dos documentos. Uno es el que del Banco Central, de la presidenta señora Rosana Costa, de respuesta al oficio que solicita informar su opinión respecto a la posibilidad de que esta institución deba concurrir con su acuerdo en lo que se refiere a las normas sobre capital básico de importación sistémica y metodologías de ponderación de riesgo por activos en el contexto del proyecto de ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo FIDE y la autoriza a participar en fondos de fondos. La verdad que esta respuesta se las vamos a igualmente a enviar, ya ha sido enviada, sí, a su WhatsApp porque es una cuestión bastante técnica y lo mismo el oficio de respuesta a la Tesorería General de la República mediante el problema que aqueja a los sobrevivientes del derrumbe del edificio Alto del Río de la ciudad de Concepción. También se los vamos a mandar porque es una cuestión larga y técnica para que la lean ustedes tranquilamente. ¿Sí? Eso, presidente, el cual se retira, ya se presenta la urgencia que califica discusión inmediata al presidente de la República para el despacho del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. Y ya sabemos el que estaba en tabla para iniciar las audiencias para el día de hoy en la tarde. Sí, gracias, secretaria. A ver, sobre la cuenta, ¿algún colega pide la palabra? No, a ver, sobre la cuenta, como lo dije ayer, efectivamente lo del subsidio eléctrico hubo mucho interés y vamos a recibir a 15 distintas instituciones, son 10 confirmados. Por lo tanto, una vez que esto se cumpla en el día de hoy de la tarde, mañana vamos a, dada la urgencia que tiene, a someterlo a votación ese proyecto que tiene que ver con el subsidio eléctrico. En varios, ¿alguna palabra? Estimado diputado Donoso. Gracias, presidente. Me gustaría pedir el acuerdo de la comisión para que oficiáramos al Ministerio de Hacienda, ya que en producto de ley de presupuesto ellos se comprometieron a hacer una rebaja equivalente a 543.539 millones de pesos, lo que se materializaría a través de uno o varios decretos emitidos 10 días después de la vigencia de la norma. No tenemos conocimiento si esos decretos se emitieron y por lo tanto me gustaría que los pidiéramos para tenerlos a la vista. ¿Habría acuerdo de la solicitud que nos pide el diputado Donoso? ¿Sí? Acordado. Muy bien. ¿Alguna otra palabra en varios? Estimado diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo quisiera solicitar que pudiéramos oficiar al Banco Estado en razón y a Corfo también en razón de el uso del facility que ha conseguido nuestro país por alrededor de 1.000 millones de dólares para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Entiendo que se ha emitido un decreto de Contraloría en las últimas semanas que faculta al banco a conformar un equipo de trabajo para llevar adelante la ejecución de dichos recursos. Pero sería importante que tanto Banco Estado como Corfo pudieran rendir cuenta a esta comisión respecto a cómo va aquello y cuáles son las proyecciones, porque estos son platas internacionales que ha conseguido el Estado de Chile para fomentar una industria en un plazo determinado. Entonces es importante que nosotros podamos conocer aquella materia. Gracias, diputado Sá. ¿Le parece, colegas? Bueno, si acogemos lo que señala el diputado Sá, pero yo agregaría además invitar a la mesa que ha venido trabajando, que está entre otros integrantes la propia expresidenta Bachelet y otros integrantes más, que no se sabe realmente qué avance o no hay con respecto a las materias que ellos han tratado con el hidrógeno verde. Me parece que debiéramos también tener allí una posibilidad por parte de ellos que expongan quien esté presidiendo esa mesa. Ahí está el gobernador de Magallanes, entre otras personas, que la integran, expertos que la integran. Yo creo que sería deseable saber en qué grado de avance va los acuerdos para ver el desarrollo de aquella industria. Así que vamos a buscar la fecha y vamos a hacer lo que usted nos solicita. Estimado diputado don Alexis Sepúlveda. Gracias, estimado presidente. No solamente solicitar cuando exista un espacio, también que podamos invitar al ministro de Justicia y al director nacional de Registro Civil para que también puedan informar sobre eh, los importantes esfuerzos financieros que ha hecho Chile para renovar sus sistemas tecnológicos y que a tiempo atrás fallaron y han fallado todos, desde el tema de la convocatoria a la regularización de migrantes,
hasta el tema de la visa Wagner, más allá de que hay alguna responsabilidad ahí con Estados Unidos. Creo que eso, la verdad, yo he revisado los contratos que hay con esta empresa, con Indemia, contratos directos, es una situación, a mí me parece la verdad delicada y me gustaría que esta comisión pudiera ver esto porque es un tema que nos ha afectado fuertemente como país. Yo comparto su juicio, yo creo que todos lo compartimos, vamos a buscar las fechas, las que podamos a la brevedad posible cuando esto así pueda ser. Bien. Em, Vamos a pasar a la orden del día. Antes queremos darle la bienvenida al Colegio de Profesores, a su directiva, que nos acompaña en esta eh, trascendente votación que se va a llevar a cabo en un ratito más. Entonces, con el objeto de recibir las respuestas por parte del ministro de Hacienda, que ha señalado que no puede estar en esta audiencia, entendemos que en paralelo está la directora de presupuesto vía telemática, que tenía una reunión impostergable en Santiago, no le fue posible estar acá presencialmente, y el ministro de Hacienda en paralelo nos advierte y avisan que está en todo lo que tiene que ver con la discusión y las negociaciones de la reforma previsional. Pues bien, él es el ministro de Educación, aquí presente, el que va a intentar responder a las inquietudes que los distintos colegas presentaron la última vez efectivamente que sesionamos con respecto a este proyecto. Me ha pedido antes de dar el uso de la palabra al ministro, nuestro colega el diputado Cifuentes, hacer uso de la palabra. Diputado, le escuchamos. Presidente, gracias. Quisiera, no sé, una moción de orden. Nosotros hicimos, y de hecho hay una minuta aquí que estaba en la mesa, no sé de quién es. ¿Es de la Secretaría? Ah, muchas gracias. En donde se consideraron una serie de solicitudes que hicimos en la reunión anterior. Entonces, quizás podríamos partir, nosotros junto al diputado Sepúlveda, hemos incorporado recién algunas indicaciones que nos gustaría discutir, que van en directa relación con esta materia. Entonces nos gustaría saber cuáles son las respuestas del Ministerio de Hacienda y de Educación, por supuesto, respecto a estas consultas que se hicieron y sugerencias que se hicieron la vez anterior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Creo que la respuesta que nos acaba de dar el gobierno es clara, es un no. Porque si no está el ministro de Hacienda, por lo tanto no se pueden presentar indicaciones. Nos dijeron muchas gracias, hasta luego. Solamente vamos a escuchar una exposición del ministro de Educación y podemos aprobar lo que ellos proponen y nuestras indicaciones, pero nada más. Entonces, no veo ánimo del gobierno, por ejemplo, en que se entregue un título de deuda a las personas que ellos puedan factorizarlo, algún instrumento de mercado, ningún ánimo por hacer ningún cambio a este proyecto que facilite la vida de los pensionados y de las personas que tienen esta deuda histórica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la orden del día entonces con el objeto de recibir las respuestas, como ya lo hemos señalado, respuestas que yo espero que efectivamente dé o el ministro de Educación o la directora de Presupuesto. Vamos a partir escuchando al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo Astorga, junto con los asesores ministeriales, Leonardo Vilches, Raúl Silva y Trinidad Urrítico Echea. Estimado ministro, bienvenido y le cedemos la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores y señoras diputados, a la secretaria. Feliz año por lo demás. No había tenido la oportunidad de verlo este 2025. Algunas consideraciones preliminares antes de que la directora de presupuesto pueda abordar los temas más específicos que tienen relación con Hacienda. Lo primero es que estamos frente a una propuesta que formula el Ejecutivo que luego de 43 años logra materializarse en una proposición concreta a los docentes del país, ¿no? Y este tema no es trivial porque durante muchas décadas este tema ha sido discutido. Este mismo Congreso en la comisión del año 2009 formuló propuestas y recomendaciones que al final fueron desestimadas por el gobierno de la época.
Otros gobiernos simplemente han señalado que la deuda histórica no existe y por lo tanto nunca va a ser un tema de discusión entre el gobierno y el magisterio. Y en esta ocasión hemos logrado arribar de manera, yo diría, si había que hacer apuestas de las probabilidades de construir ese acuerdo, eran más probables las opciones en contra de ese acuerdo a que lo tuviésemos. Y logramos algo inédito, que fue concurrir con la voluntad del Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Hacienda. Y no solo eso, sino que además la voluntad de más de 22.000 docentes que en una consulta, que quiero destacarlo también como hecho de ejercicio democrático frente al tema, aprobaron de manera mayoritaria, más del 80% de los profesores que participaron, que fueron en total 27.000, 22.000 aprobaron la propuesta formulada por el Ejecutivo. De la propuesta hecha a los profesores y profesoras de Chile que participaron en esta consulta, no hay ningún aspecto que no esté considerado en el proyecto de ley de la forma en que se acordó previamente en el trabajo con el Directorio Nacional del Colegio de Profesores y luego de lo formulado como consulta al Magisterio. De hecho, hay solo un aspecto que es distinto a lo que se presentó, y es un aspecto de mejora, que tiene que ver precisamente con la transmisibilidad del derecho en caso de ocurrir la muerte del profesor o profesora, puesto que inicialmente era un proceso que iba a ocurrir anualmente con la identificación de los grupos que anualmente iban a percibir el beneficio. Todos los demás aspectos, presidente, por su intermedio, señalarle a los señores diputados y diputadas, han sido temas que, conversados con el Colegio de Profesores, procesados en discusiones internas, luego fueron formulados en esta propuesta que se le formuló públicamente, digamos, a los profesores y profesoras de Chile. Y me refiero a, por ejemplo, el mecanismo de pago, las 2 etapas, incluso las fechas, porque parte de lo que conversamos con la directora de presupuesto previamente, digamos, era la posibilidad de tener un rango de tiempo en el cual los profesores pudieran optar en qué momentos específicos quisieran ellos percibir los pagos. Y fueron los mismos profesores quienes nos sugirieron los meses de octubre y enero. Ahora, ¿por qué octubre y enero? Porque era una forma de acelerar el proceso de pago para cubrir más personas más rápido, usando 2 años presupuestarios distintos, ¿no? Dado los flujos que era posible tener. De ahí, presidente, que lo que quiero reforzar es que este proyecto de ley expresa un acuerdo precario por los tiempos que han transcurrido, un acuerdo precario por la dificultad de haberlo formulado, pero que cuenta con un tremendo respaldo desde el punto de vista de aquellos que son los afectados directos de esta deuda, que es algo que ninguno de nosotros, creo yo, humildemente, lo señalo, por cierto puedo estar equivocado, ninguno de nosotros puede desconocer. Que sean los mismos docentes quienes aprobaron esta propuesta en los términos formulados, y que es muy difícil, compréndanlo, y yo les pido humildemente también, presidente, la comprensión a esta comisión, que es muy difícil para el Ejecutivo alterar algún aspecto sustantivo de la propuesta formulada, porque fue producto de un acuerdo, de un trabajo que duró más de 2 años. Y fue un trabajo de más de 2 años que concluye un proceso de 43 años de espera. No es trivial. Entonces, si ustedes me preguntan en lo personal, y voy a cometer quizá un error, pero esto para mí es muy personal, uno quisiera una propuesta mucho mejor que esta. Yo soy profesor y me ha tocado trabajar el tema de la deuda histórica mucho tiempo. Me correspondió el honor de construir la primera nómina de personas que fueron afectadas por la deuda histórica en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Me ha tocado trabajar directamente con esos profesores, me ha tocado ver muchos de ellos partir. Entonces, yo no necesito sensibilizarme respecto a este punto. Lo que quiero decir es que llegamos a un momento de síntesis en una discusión que lleva muchas décadas en desarrollo y que ha sido muy difícil construir el acuerdo, y que hoy día estamos frente a la oportunidad de cerrar esta etapa en los términos que fuimos capaces de acordar con el magisterio. Eso, presidente, antes de que la directora pueda responder los temas más específicos. Sí, gracias, ministro don Nicolás Cataldo. Diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio. Comparto el fondo de la solución que se plantea, ¿no? Yo sé que aquí van a aparecer algunas voces de por qué no más recursos. Es muy fácil jugar ese juego cuando, teniendo la oportunidad mucho tiempo antes, nunca se estuvo disponible a discutirlo, ¿ya?
Porque este es un problema finalmente no solamente financiero, sino que también es un problema ético. Y, y quizás pueda haber alguna intención de algunos de dilatar, de enredar el proyecto o de impedir que esto finalmente camine en el sentido que todos queremos y que hemos esperado tanto tiempo. Y lo digo como un hijo de un profesor normalista, de dos profesores normalistas, mi mamá falleció ya hace mucho tiempo, sobrino de múltiples profesores normalistas. Una tía recibió el beneficio, ella fue parte de lo que presentaron el juicio que ganó finalmente en Tribunal Internacional. Eh, y por lo tanto este tema lo conozco muy de cerca, he marchado junto a los profesores en el reclamo de la deuda histórica, nos hemos reunido en nuestra actividad, en fin. Y, y entiendo la consulta también que al interior de los profesores se hizo. Ahora, no sé si se le consultó a quienes están más directamente involucrados, ¿ah? Porque a mi viejo no se le preguntó. Eh, el único punto, y lo planteé en la sesión que estuvimos viendo este proyecto, es que todavía no logro entender. No me voy a meter en los montos, me hubiera gustado mucho más, sin duda, a todos. Pero y los plazos, sin duda, antes, más. ¿Qué duda cabe? Pero empezar a orquetear por eso, cuando no se ha hecho nada en 43 años, tenemos la proximidad, la posibilidad concreta de tener un beneficio para los profesores de la deuda histórica, creo que sería, mira, lo mínimo mezquino. Pero tengo un tema. El por qué se le impide a quienes reciban el beneficio de poder ganar en sede judicial lo que es un derecho. O sea, la deuda histórica no son 5 millones de pesos, 4 millones y medio. La deuda histórica es mucho más. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que esta especie de chantaje a quien finalmente acceda a este beneficio no puede, ya sea o ha iniciado acciones legales o las va a iniciar, no podría tener esa opción? Lo razonable es que quien obtenga este beneficio, si en sede judicial tiene un reconocimiento mucho mejor, que se descuente el pago que hoy día se hace. Pero ¿por qué inhibir? Y esto es un tema, yo lo quiero señalar, es un tema muy complejo, una decisión muy compleja, porque si estas personas tuvieran 40 años, yo le aseguro que todos van a juicio. Pero no es la realidad, po. Tenemos personas ya, la gran mayoría que está muriendo. O sea, cada día que pasa hay personas que están esperando la deuda histórica que están muriendo. Entonces, decirles, mire, o tomas esto y renuncias a lo otro, cuando su legítimo derecho, creo que, perdónenme, yo se los digo desde el conocimiento, creo que no corresponde. Todo lo demás lo entiendo y lo voy a apoyar, señalando que encuentro que es insuficiente, que me gustaría en tiempos mucho más rápidos, qué duda cabe. Pero lo otro sí está en la posibilidad del Ejecutivo, eso no es un tema financiero, de poder entender de que quien hoy día ha iniciado acciones legales o las vaya a iniciar, no tiene por qué no poder optar a este beneficio, se descontará eventualmente si ganan en sede judicial. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sepúlveda. El diputado Donoso. Gracias, presidente, por su intermedio al ministro de Educación. Me cuesta entender la posición en que simplemente desconoce que está ante el Poder Legislativo, que somos parlamentarios electos, que representamos los distintos lugares de Chile, que en el número de votos representados en esta mesa muchas veces es superior a los profesores con los que usted conversó, le diga que usted ya conversó con los profesores y que los profesores que conversó representa a una pequeña fracción de las personas involucradas. Entonces, si va a desconocer la representación, la capacidad legislativa que tiene este Parlamento, no entiendan qué está haciendo aquí, hágalo usted solo. ¿Ah? Porque si nos dice yo vengo con este proyecto de ley, ya lo conversé con los profesores, que esos profesores con los que conversó usted representan una pequeña fracción de las personas afectadas con esto, no sé qué está haciendo aquí. ¿Ah? Porque le hemos hecho propuestas que incluso no requieren de presupuesto. ¿Ah? Y no están dispuestos a escucharlas. No sé, ¿acaso se llama voluntad de diálogo o democrática? Yo creo que no. Gracias. En este orden, diputado Naranjo, Jaime, y luego la diputada Rojas. Jaime. Presidente, verdad que uno no deja de sorprenderse en la vida, ¿eh? Particularmente cuando escucha exposiciones de quienes le negaron siempre la deuda histórica a los profesores, que incluso hoy día estén pidiendo más que los propios profesores.
insólito. Solo decir insólito. Yo creo, presidente, si el Colegio de Profesores llegó a un acuerdo con el gobierno a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, a mí me parece lo lógico y natural que nosotros valoremos ese acuerdo y lo respaldemos. Porque si los propios profesores estimaron conveniente que no había que recurrir a los tribunales de justicia frente a quienes asuman este acuerdo, ¿por qué nosotros? Porque nosotros queremos imponerle algo que los propios beneficiarios, para agilizar el proceso de la tramitación, aprobemos este proyecto, seamos nosotros los que le empezamos a poner adornos a un proyecto y a ponerle dificultades en la tramitación a un proyecto cuando los propios beneficiarios nos dijeron aquí que ellos quieren que aprobemos el proyecto en los mismos términos que fue planteado por el gobierno. Y más aún cuando uno escucha exposiciones de parlamentarios que fueron los de sus ideas los que provocaron esta situación, los de sus ideas los que provocaron esta situación y que nunca manifestaron ningún interés por la recuperación de esta deuda histórica o esta reparación, y que hoy día estén diciendo que es incompleta, que es insatisfactoria, que no considera a todos los profesores. Yo, por lo menos, presidente, en una sociedad democrática la gente se expresa en organizaciones. Y las organizaciones como tal, que tienen una trayectoria histórica, son las que representan, nos guste o no nos guste, a los que están asociados o a los que no puedan estar asociados. De tal manera que yo invito a que aprobemos con la mayor prontitud esta iniciativa legislativa, presidente, porque como muy bien se ha señalado aquí, cada minuto que pasa es probable que un profesor haya fallecido. Por consiguiente, es urgente. Todos podríamos querer más, incluso yo estoy seguro que los propios profesores hubieran querido mucho más, pero ellos son realistas. A veces pedir lo imposible nos lleva a nada. A esas cosas extremas de quererlo todo, al final nos lleva a nada, cosa que podemos pasar lo mismo con la ley de pensiones. Entonces creo que hay que ser realistas. Hoy día lo que nos indica, por lo menos desde mi punto de vista, si el colegio de profesores, los que van a ser los directamente beneficiarios, vienen aquí a esta comisión a decir que apoyemos el proyecto, que lo respaldemos en los términos que está presentado, ¿por qué nosotros vamos a poner dificultades a esa tramitación? Bien. Gracias, Eso, Jaime. presidente. Estimadísima diputada Camila Rojas, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro y a la directora que está conectada, reiterar algunas de las ideas que se han dicho, principalmente la que tiene que ver con que este es el primer gobierno que presenta un proyecto de ley sobre la materia, y a mí me parece que ese es un hecho destacable, importantísimo, así que coincidir con lo que decía tanto el diputado Sepúlveda como el diputado Naranjo y el ministro, en tanto no habíamos tenido otra oportunidad siquiera de discutir algo de este tipo, pero no solo eso, sino que la deuda fue negada durante los distintos gobiernos, ¿ya? Y no fue de hecho hasta que existió un listado que eso termina reconociéndose en parte, pero no es hasta ahora que no tenemos una discusión de este carácter, y coincidir también respecto de que nos gustaría que el monto fuera mucho más, que nos gustaría a lo mejor que esto fuera en menos tiempo. Sin embargo, es la propuesta a la que se ha arribado y es con la que tienen acuerdo los profesores. Nosotros presentamos una inquietud sobre un tema que tiene que ver con la transmisibilidad y específicamente el periodo entre que la ley entre en vigencia y el momento en que comienzan a percibirse las primeras entregas, ya que se está considerando que es un periodo aproximadamente de 6 meses, ya como en definitiva, si entra en vigencia en enero, que es lo que yo espero y por lo tanto requerimos que este trámite avance, y octubre, que es cuando empiezan a ocurrir los primeros pagos, porque ahí el proyecto de ley establece que va a haber un periodo en que se entregan los documentos, que se revisan y que finalmente se va a tener claro quiénes van a percibir este ingreso. Sin embargo, en ese periodo podría fallecer personas y esas personas quedarían fuera, digamos, de la transmisibilidad y por lo tanto de que exista por parte de herederos el recibir esa instancia. Entonces, nosotros hemos presentado una indicación en ese sentido que contempla dos hipótesis. Una,
que el beneficiario entregue los antecedentes y otra en que el beneficiario fallezca y no haya alcanzado a entregar los antecedentes y por lo tanto los antecedentes lo tengan que entregar los herederos. Entonces nos gustaría poder entrar en esa discusión específica porque sí nos parece importante que dada la edad de los beneficiarios y situaciones que pueden ocurrir, además, cualquiera de nosotros podría morir básicamente, no exista podamos contemplar esa situación en este periodo que son 6 a 8 meses, que es el periodo del proceso en que se reciben los antecedentes. Entonces, si fallecen personas en ese proceso, ¿cómo podemos incorporarlo? Entonces, hemos presentado una propuesta en ese sentido y nos gustaría poder discutirla aquí. Sobre el punto del que ponía el diputado Sepúlveda y que a mí me parece que es uno de los que también está en discusión y sobre la mesa respecto de esta imposibilidad de que los beneficiarios luego puedan presentar causas judiciales, yo pongo sobre todo un punto más práctico o pragmático sobre la mesa, y es que esos procesos judiciales son bastante lentos y por lo tanto también debido a las personas de las que estamos hablando, que llevan muchos años esperando esta solución, entrar en un proceso judicial les tomaría muchos años, ¿ya? Entonces, eh, y además que se tienen que dar condiciones específicas para esos procesos judiciales. Entonces, estamos hablando de 20 años, 2 décadas, 3 décadas, por lo tanto, al menos a mí en términos prácticos, ese punto me parece que no tiene tanto sentido de ponerse en discusión y por lo tanto yo lo voy a apoyar tal y como lo ha presentado el gobierno. Pero sí nos interesa revisar lo de la transmisibilidad en Muy este bien. periodo pequeño. Gracias, Camila. Diputado don Agustín Romero tiene la palabra y luego el diputado Barrera. Muchas gracias, presidente. ¿Sabe qué, presidente? Yo encuentro que este proyecto es insólito. Me gustó la palabra que usó el diputado Naranjo. Es insólito. Porque resulta que el gobierno dice que va a solucionar la deuda histórica a los profesores a través de este proyecto de ley. Pero resulta que la primera cuota se paga a un mes de las elecciones. Notable. Pero el problema no es ese nomás, pues, presidente. El problema es que esto se va a pagar hasta el año 2030. O sea, van a dejar clavados a todos los gobiernos que lleguen más adelante. Entonces, ¿quién arregló el problema de los profesores? Este gobierno. No. Va a dejar clavado la ley de presupuesto, por lo menos, no sé, a un gobierno más que va a tener que hacerse cargo. Yo le quiero decir una cosa, no es un tema que para nosotros sea prioritario. Quiero ser súper claro. Nuestra prioridad es la seguridad y la salud. Y lamentablemente no hay plata. No hay plata en Chile. Aquí nosotros no estamos pidiendo más recursos. No hay plata y hay que ver qué se puede hacer. Como en cualquier parte. Uno tiene que ver qué recursos tiene y qué prioridades tiene que darle. Y para esto no hay plata. Porque estamos discutiendo, aparte de la reforma previsional, estamos discutiendo otras cosas, y resulta que de esto no hay plata. Lamentablemente es así, y hay que ser honesto y realista. A mí me habría gustado, a lo mejor, y habría sido, perdóneme que lo diga, pero bastante más claro y más honesto, que esto se haya presentado el primer año de gobierno, y que las consecuencias de este proceso se hayan cumplido durante este gobierno. Pero resulta que ahora va a ser este gobierno el que paga la primera cuota, un mes antes de las elecciones, y después, listo, el gobierno que venga, sea de derecha, sea otro, va a tener que seguir pagando esto, incluyendo la ley de presupuesto. No, eso no me parece justo, presidente. Por lo tanto, esto es para mí absolutamente insólito. Y lo segundo, más encima, algunos reclaman porque esto en el fondo tiene un poder liberatorio, esta indemnización que se quiere pagar. Pero es evidente, entonces, si no existe esa condición dentro de la ley, ¿cuál es el propósito, cuál es la causa, cuál es la finalidad que tiene este pago? ¿Es un regalo? Porque si en el fondo se le va a entregar esta suma y además van a poder demandar al Estado, o sea, no tiene ningún sentido este proyecto de ley. Y lo tercero, a ver, yo también tengo parientes profesores, tengo tía profesora, primas profesoras, pero yo tengo que votar como diputado de la República viendo bien lo que le haga bien al país en su conjunto. Entonces, esta cuestión como que no, es que mi familia y todo, no, es que yo también yo conozco este drama, pero no hay plata. Entonces yo prefiero 1000 veces, como lo hemos hecho siempre los republicanos, decirle frente a Chile, lamentablemente no hay plata y esto no puede ser una prioridad para el país. Y lo que encuentro más increíble, profesor, le decía, presidente, es que en verdad esto nos van a dejar clavados a todos los demás gobiernos para adelante con esto. No, yo por último que el gobierno asuma esto, lo pague él, reasigne por último el presupuesto y ponga las plata en estas cosas, pero no es posible que después venga el próximo gobierno a hacerse cargo de pagar la cuenta. Esto es como que nos invita este gobierno a comer y resulta que viene el papá y le tiene que pagar la cuenta. No, yo encuentro insólito, presidente. Bien, gracias, diputado Naranjo. Gracias, diputado Romero. Sí, sí, solo oyente. Sí, no, es que si me deja efectivamente dirigir, yo les quiero pedir a quienes efectivamente nos acompañan
que están como oyentes, ya hicieron su exposición, que nos acompañen escuchando el debate democrático que se está dando en el Congreso. Y entre nosotros los colegas, obviamente el respeto debido para tratar de entendernos y resolver luego el proyecto tal cual estamos convocados. A ver, vamos a entregarle la palabra a nuestro colega, el diputado don Boris Barrera. Boris. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, al colegio profesor, aquí también representado por su presidente y las demás directivas. Presidente, yo quiero valorar lo que ha dicho el ministro en relación a las casi más de 4 décadas que lleva esta justa demanda de los profesores. Decir también de que, tal como lo dijo el ministro, lleva más de 2 años tratando de llegar a un acuerdo y poder sacar esto y encontrar todas las voluntades, porque no es solamente de los afectados, sino que también de los diferentes ministerios, como Hacienda, que tiene que financiarlo y todo eso. Por lo tanto, no es algo que, de acuerdo a lo que decía recién el diputado Romero a través de su intermedio, presidente, que se empezó a ver ahora al final del gobierno. O sea, ya viene hace 2 años atrás tratando de aunar voluntades y que no solamente tenía que sortear eso, sino que también es importante reconocer que otra de las dificultades o otra de las cosas que se habían presentado anteriormente era el reconocer la deuda también, porque en otro gobierno esto era negado, o sea, no era reconocido, ni siquiera se consideró. Y otra cosa también que decía el diputado Romero a través de su intermedio, en que es lamentable que no haya plata, pero eso es como, no es completa la aseveración que dice, porque es lamentable que no haya plata porque ellos rechazaron la reforma tributaria, hay que decir la frase completa. ¿Ah? Eso en relación a lo último que se ha expresado. Bueno, creo que es importante reconocer también en este proyecto que lo que se intenta es cerrar un proceso, cerrar una demanda, como decía, históricamente los profesores, y si queda la posibilidad, y en esto concuerdo con lo que decía la diputada Rojas tras su intermedio, que si queda abierto para seguir colocando demandas que creo que son justas también, si es que alguien no está conforme con el acuerdo, que se lleven a cabo. Pero por otro lado también quiero decir de que esto es voluntario. O sea, quien opte, quien crea de que es mejor demandar, o sea, está la posibilidad de hacerlo, y quien crea de que debiera acogerse a esta reparación, podríamos decirlo, tiene la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, creo que es importante que podamos votarlo tal como está. Sin duda que, como todos han expresado acá, podría haber sido mejor en los tiempos, en los montos y en otros aspectos. Ahora, lo que nos gustaría que pudiera pronunciarse la directora de la DIPRES, presidente, es en relación a lo que plantea, me parece que el diputado Cifuentes en la sesión donde tratamos esto, de que se pueda pagar en UEFs. Creo que es importante, también lo dijo, ya. Para que no estemos pensando en que se reajuste esto todos los años, entonces creo que es una medida importante. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, estimado diputado Barrera, don Boris. Diputada Gael Yomans. Gracias, presidente. Primero saludar al ministro, también a los profesores presentes. A ver, presidente, a mí lo que me resulta insólito es que el diputado Romero, por su intermedio, hable de justicia, cuando de lo que trata este proyecto de ley es de una deuda que adquirió el Estado con los profesores de Chile, producto de una decisión política de la derecha chilena que participó en la dictadura para traspasar y terminar con la educación pública, para traspasar a la municipalización a los profesores de Chile, generándole una deuda que debe pagarse. Eso es justicia, presidente, porque esto no es simplemente porque a los profesores o acá se nos ocurrió implementar este proyecto de ley, no, porque hay una deuda que existe, que incluso tenemos tribunales internacionales que lo reconocieron. Entonces, presidente, también un poquito de llamado de atención acá a los parlamentarios, al menos al diputado Romero, que habla de justicia, se llena la boca de justicia, cuando de la tremenda injusticia es de la que se tiene que hacer responsable, porque además
la defensa de la idea de achicar al Estado a como dé lugar tiene estas consecuencias, presidente. Después hay deudas, presidente, que hay que pagar. Yo en segundo punto quería plantear, y obviamente también firmé la indicación que presentó la diputada Rojas, porque me parece importante sobre todo en términos también de la consideración presupuestaria de este proyecto de ley, dado que entiendo, ¿cierto?, que cuando se presenta el proyecto de ley se hace un análisis de cuánto va a costar en términos presupuestarios, ¿cierto? Considerando a los profesores que a la fecha se les debiera pagar. Y por lo mismo la transmisibilidad debiera ser parte no solamente de cuando entra en vigencia el proyecto de ley, presidente, sino que también desde que se presenta el proyecto de ley, porque ahí se tiene en consideración el total de profesores que debiese ser parte del pago de la deuda del que estamos hablando. Entonces, yo, al menos en términos presupuestarios, no veo diferencia, presidente, y por lo mismo, o sea, preferiría obviamente que esto lo conversáramos, llegáramos a un acuerdo con el Ejecutivo, pero no veo el impacto fiscal de una indicación como la que estamos presentando. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado don Jaime Sáez. Gracias, presidente. Representar las palabras de la diputada Yeomans y la diputada Rojas anteriormente respecto a la preocupación por la transmisibilidad de la reparación. Es algo que en mi caso particular, lo he conversado con quienes van a ser, quienes han sido afectados por el incumplimiento de las obligaciones del Estado, particularmente en la provincia de Chiloé. Y este es un tema que preocupa y sobre el cual nosotros pensamos que hay un espacio de mejora que sería importante a lo menos poder discutir, así como otros aspectos como lo que señalaba el diputado Barrera, el diputado Sauerbaum también respecto a que esto pueda pagarse en UEF. Sería interesante tener una respuesta de parte de la Dirección de Presupuesto. Más allá de eso, presidente, en una cuestión que también hemos señalado en la sesión anterior donde discutimos este proyecto, se trata de una reparación que tiene un carácter histórico y de un acto de justicia que no se puede despreciar como se ha hecho en esta mesa a través del diputado Romero por su intermedio, presidente. Yo creo que una cosa es tener cierta diferencia con esto, reivindicar por supuesto el rol legislativo que tenemos dentro de este Congreso y las atribuciones que la Constitución nos confiere, pero cosa distinta es ningunear y faltar el respeto como se ha hecho recientemente. Creo que eso no corresponde, porque efectivamente aquí nadie está clavando a nadie. Acá se está asumiendo el costo y la responsabilidad por decisiones que tomó el Estado de Chile, una dictadura, en particular un gobierno de una época, pero son cuestiones con las cuales tiene que cargar el Estado en su conjunto. Entonces no se está clavando a una futura administración, el Estado se está haciendo cargo de lo que corresponde y así debiese ser siempre, cumplir los compromisos que se adquieren. Por lo tanto, reiterar la consulta del Ejecutivo respecto a la viabilidad de poder mejorar en los aspectos que ya hemos señalado y que podamos sacar adelante este proyecto en su integralidad durante la sesión de hoy día. Muchas gracias, Jaime. A ver, varias cositas, colegas. Estaban con falta de quórum en la sala. Nuestra secretaría está efectivamente haciendo las averiguaciones para que, en el caso que se mantenga el problema del quórum, no sea multado quienes integramos esta Comisión de Hacienda, que estamos autorizados para estar en paralelo. Yo también voy a hacer uso de la palabra y quiero partir con lo siguiente, estimado ministro, y a nuestra directora que está telemáticamente siguiéndonos. Primero, que ojalá se le dé respuesta a todas las consultas que aquí se han hecho. Eso es importante, tanto usted como la directora de presupuesto. Segunda reflexión es que de no haber nada que se recoja de estas sugerencias, a mí me parecería, por parte del Ejecutivo, bastante impresentable que luego nosotros observáramos que en el Senado sí se han podido recoger y producir efectivamente parte de las propuestas que acá mismo la Cámara de Diputados lo ha hecho. Y lo digo, ¿sabe por qué, ministro? ¿Sabe por qué lo digo, ministro? Más allá que el Senado sea una Cámara revisora, es que efectivamente eso obligaría a los propios profesores a un tercer trámite. Es decir, ustedes mismos estarían dilatando lo que hoy día nos piden que con urgencia veamos. Ustedes mismos tendrían la responsabilidad de dilatar esta discusión si es que se logra un tercer trámite. Por lo tanto, es ahora, creo yo, donde si algo se puede recoger de los planteamientos, que hay varias indicaciones, aquí se están haciendo y se han hecho,
efectivamente puede hacer en esta oportunidad. De lo contrario, lo que se hace es simplemente seguir alargando esta agonía. Ahora, yo quiero partir con una reflexión. ¿Qué es lo que nos tiene aquí discutiendo este proyecto? Lo que nos tiene discutiendo este proyecto es un abuso en dictadura donde el año 1981 se le traspasa de manera inconsulta a todas las maestras y maestros de Chile a un sistema distinto. Y se le hace un topón para adentro y efectivamente el gobierno de la época, la dictadura en ese momento, lo que hizo fue producir un brutal daño previsional a las cuentas de las maestras y los maestros, de las profesoras y los profesores. Eso nos tiene aquí, discutiendo este proyecto. Por lo tanto, yo quisiera en esto que todos hagamos una reflexión. Más allá de hacer un juicio crítico hoy día de la fórmula, reflexionemos el por qué estamos efectivamente hoy día intentando sanar en algo un daño moral, un daño económico, un daño que se le provocó a los profesores y profesores desde el año 81, la época, en su gran mayoría normalistas, que ojalá Chile en algún momento de la historia pudiera recuperar lo que fue la educación normalista, que tanto prestigio nos dio como país, entre otras cosas. Entonces, si tenemos ese juicio, ¿qué es lo que provoca esta discusión? Yo pediría una apertura de juicio por parte de quienes tenemos que luego tomar una decisión en el voto, de entender que aquí efectivamente no estamos reparando en lo más mínimo el valor total que el Estado de Chile tiene con los profesores y profesoras. Aquí yo asistí al acto que se hizo hace un par de semanas atrás, donde estuvo el presidente, su directiva, estuvo usted, ministro, el propio presidente de la República y otras tantas autoridades. Efectivamente, donde todos hacen un reconocimiento que esto es como lo que podemos alcanzar a obtener, dado que por más de 40 años nunca hemos podido obtener absolutamente nada. Y no hay profesora, no hay profesor que no tenga conciencia que este monto efectivamente no cubre en nada el enorme daño que se les provocó en dictadura a aquellas profesoras y profesores de la época. Entonces yo pediría un acto reflexivo, un acto de altura, donde entendamos que aquí no vamos a resolver este problema, no vamos a resolver el daño. Más bien lo que estamos haciendo es reparar en algo, y lo dijo en su momento el propio presidente del Colegio de Profesores, en algo, alcanzar a reparar mientras estén en vida, efectivamente, algo que les permita sentir que lograron obtener en algún momento tras la lucha de más de 40 años de aquellas, sobre todo profesoras que estando todos los días en la moneda, reclamando con legitimidad esta deuda, bueno, por lo menos hoy día ven que algo se ha podido lograr. En esa lógica, ministro, es que yo puedo allanarme a entender este proyecto y sugerir que obviamente lo votemos favorablemente, pero no quisiera, y se lo advierto y se lo digo, sería impresentable que ustedes luego en el Senado recojan parte de estas indicaciones, parte de este trabajo y alarguen mucho más el proceso que hoy día nos piden que nosotros efectivamente lo veamos con urgencia. Entonces yo les quiero también en eso pedir consecuencia y que sean los propios profesores y profesoras que adviertan al gobierno que esta comisión de Hacienda, una comisión seria, tampoco se puede prestar para un juego de esta índole. Si estamos dispuestos a votar favorablemente este proyecto, valoren y respeten en que lo estamos haciendo entendiendo la urgencia que las propias profesoras y profesores nos han advertido. Tengo sí un problema técnico, de técnica legislativa que no es menor. Ocurre que el informe que tenemos aquí está con los 4,5 millones del 2024, no está actualizado. Esto a mí, y estamos viendo de qué manera salir de esto, me obligaría incluso a no tener que votar, porque efectivamente no podemos votar un proyecto que no tiene hoy día la indicación por parte de DIPRES, de Hacienda, de la actualización del monto. Entonces, vamos a tratar de encontrar una salida, una vía, y esta es la primera pregunta que a mí, escúchame colega, que la priorice, le podamos hacer a la propia
directora de presupuesto, porque si no tenemos respuesta en esto, todo lo que estemos diciendo acá nos va a servir de nada, porque no podría votarlo si efectivamente no tenemos la actualización de este monto de los 4,5 millones. Entonces, quiero partir saludando a la directora de presupuesto, Javiera, y diputado Mellado. Entonces, primero el diputado Mellado y luego efectivamente la directora. Muchas gracias, Diputado. presidente. Siguiendo su misma línea, porque acá obviamente la minuta, digamos, que hablan de la cantidad de recursos es de 2024, pero además aquí dice que la estimación es independiente del hecho que como parte del proceso de postulación establecido en el proyecto de ley, puedan sumarse más potenciales beneficiarios que reciban el aporte. Entonces estamos votando a ciegas. ¿Cuánto va a ser el costo? ¿Cuánto va a ser el costo real para el Estado, ¿cierto? De la cantidad, y tampoco la cantidad que colocan de los 15.000, los 15.500, los 6.300, los 6.000, según lo que dice aquí, pueden ser más. Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto va a ser el plazo donde va a estar este tema? ¿Cuánto más creen ustedes que va a ser el costo fiscal de esto? Porque vamos a estar votando a ciegas en este tema, digamos. Entonces, aquí me preocupan varias cosas. Eso es uno, que es lo que nosotros en la Comisión de Hacienda tenemos que ver. Lo segundo es el tema del plazo del pago, el plazo del pago. O sea, está bien, yo creo que 6 meses de que se apruebe, si se aprueba en enero acá, digamos, en el Congreso, ya en 6 meses me imagino que el gobierno estará listo para poder hacer el pago en julio, digamos. ¿Por qué en octubre? ¿Y por qué 2 pagos cada 6 meses, digamos? O sea, la verdad es que debería haber un plazo menor para poder apurar al gobierno a pagar. Si efectivamente esto es un tema que es crucial para el tema, bueno, el gobierno también tiene que acelerar un poco el tema del pago. Y por último, ¿sabe qué? Hay un tema tremendamente importante. Colocamos una indicación en comentarios sobre este tema, que el ministerio va a hacer una resolución, ¿cierto? Exenta. No va a pasar por Contraloría. Nosotros colocamos la indicación de que pase por Contraloría. Porque tiene que haber un filtro, tiene que haber un control, ¿no?, sobre a quién le están dando estos recursos. Y creo que es importante poder colocar que efectivamente cuando es la solicitud y está la resolución, sea una resolución que pase por Contraloría en toma de razón. Gracias, presidente. Diputado Mellado, diputado Cifuentes, don Ricardo y luego diputado Franz Sauerman. Gracias, presidente. Verdad, yo esperaba poder escuchar la respuesta de la directora de presupuesto y del ministro, que parece que el ministro la dio, claramente dijo que no había espacio para modificar nada, ¿no? Y eso, supongo yo, lo refrendará la directora de presupuesto. Hay varias cuestiones que a mí me preocupan mucho, como por ejemplo el tema de la transmisibilidad que aquí se ha planteado, que al final de lo que estamos hablando es de herencia, ¿no? No hemos, parece que, aquilatado las consecuencias que generar una herencia de 4,5 millones de pesos tiene para una familia, porque cuando se transforme en herencia ese bono, digamos, bueno, esa va a tener que ser parte de la posesión efectiva que haga la familia. Entonces, estamos generando un mecanismo que yo creo que va a ser bastante enredado para su aplicación y sobre todo por los años en que se va a aplicar, ¿no? Y es esa consecuencia, creo yo, que hay que tenerla en consideración. Por eso que nosotros hemos insistido en que ya que está reconocida la deuda, y esa es una cuestión fundamental que hay que reconocer a este gobierno. Este gobierno es el primero que reconoce de manera efectiva la deuda y la transforma en un proyecto de ley. Y eso es un hito histórico, en eso estamos. Pero una vez que ya ese hito está materializado, digamos, jurídicamente y se transforma en una obligación para el Estado, bueno, ¿por qué esa obligación del Estado la tiene que asumir en 6 años? Cuando la puede asumir de manera más directa, en varias fórmulas. Aquí se han planteado algunas, endeudamiento. Estamos hablando de 260 millones de dólares. De eso es lo que estamos hablando aquí. Que es nada para un presupuesto fiscal. Este año solo, o el próximo, la ley de presupuesto otorga la facultad al gobierno para endeudarse en 16.000 millones de dólares. Y el costo fiscal que tiene esto son 260.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una minucia respecto de la cantidad de recursos. Y la posibilidad de hacerlo en un solo pago es muy expedita, es rápida, facilita mucho de las consecuencias negativas que aquí que hemos expresado. Y me da la impresión de que puede generar una forma mucho más justa y esperanzadora para los profesores y profesoras. No me digan a mí que esto es parte del acuerdo con los profesores. Porque si usted le pregunta a los profesores si están de acuerdo que se les pague en uno o en 6 años, yo les aseguro inmediatamente cuál va a ser la respuesta. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, yo recojo lo que usted ha señalado en el sentido de que este es un acuerdo que se ha logrado con los profesores, pero un acuerdo que se basa en un contexto determinado. Y en ese contexto, obviamente, que los profesores están en una condición, pero hoy día en que se reconoce la deuda y que el Estado asume esa deuda, la disposición al pago es distinta. Y en ese sentido yo esperaría que la directora de presupuesto nos pudiese iluminar, presidente, respecto de cómo resolver este problema de una vez por todas. Y no con este largo, porque yo le aseguro que este proyecto no va a ser aprobado así en el Senado. Eso se lo ha puesto 10 contra 1. Y si eso ocurriera, por Dios, ministro, que usted ha faltado a la fe pública en esta comisión. Y nosotros se lo vamos a cobrar, al menos yo. A usted, a la señora directora de presupuesto y al ministro de Hacienda, porque habrían faltado aquí a una cuestión fundamental. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. Diputado Franz Sauermann. Quedé ensimismado. No, estupefacto. Bueno, presidente, mire, nosotros hemos hablado con nuestros profesores en nuestras regiones. El monto claramente es insuficiente, miserable, como decían en otros tiempos que se usaba esa palabra tan frecuentemente. Pero nosotros en Renovación Nacional reconocemos que nosotros hicimos en su momento un proyecto que trataba de alguna manera de compensar esta deuda que se tiene con los profesores. Bueno, no se llevó adelante porque recibimos un portazo muy rápidamente, pero hacemos un reconocimiento de que el gobierno tuvo la capacidad de llegar con quienes hoy día se siente más cercano y es normal que así sea, ¿cierto? Y nos alegra que el Colegio de Profesores admita, ¿cierto?, que se puede pagar esta deuda. Nosotros tuviéramos mucho más aprensiones si es que, por ejemplo, no hubieran situaciones como están definidas en el proyecto. Por ejemplo, que, como se dijo aquí, esto no es un mandato absoluto, o sea, es alternativo. Si yo lo quiero, lo tomo, si no, voy por la vía judicial. Pero una persona como de más de 80 años, por ejemplo, en el caso de mi suegra, que lo estoy diciendo para que ella sepa que estoy votando a favor, que me ha insistido permanentemente, no va a ir no se va a enfrascar, ¿cierto?, en una situación judicial que hoy día es lo que menos les preocupa tener los remedios para pagar, ¿cierto?, para llevar adelante su diabetes, sus problemas de salud y también para pasarlo bien ¿cierto?, con estos recursos que pudieran ser escasos, pero evidentemente sirven. Nosotros, presidente, tenemos alguna propuesta, ¿cierto?, que hicimos. Por ejemplo, el tema del pago, nosotros nos parece que en el mes de octubre es un mes que es demasiado excesivo, debiera ser antes, en el mes de junio, julio, quizás en pleno invierno, en donde más le sirve a los adultos mayores. También respecto, presidente, aquí hay que poner un tema y yo le pido al ministro que aclare bien respecto de cómo estos listados se van a ir complementando, porque lo peor que nos puede pasar, presidente, es que terminemos con una situación similar a los falsos exonerados. Aquí se determinó una cifra, ¿cierto?, que está en el proyecto, pero se deja la puerta abierta a que uno siga inscribiéndose y siga habiendo nuevas personas. Entonces, esos requisitos tienen que quedar claramente establecidos con una serie de cortapisas, porque no nos olvidemos que para los exonerados bastaba que un parlamentario, ¿cierto?, certificara que él había sido trabajador del Estado cuando habían personas que tenían 14 años en ese tiempo. Entonces, se produjo una situación que es irregular y nosotros no podemos aceptar esa situación en este mismo beneficio. Ahora, el beneficio es bastante escaso en términos de recursos, como decía el diputado Cifuentes, efectivamente, y se carga básicamente al primer gobierno
con 15.000 beneficiarios y al último gobierno en el sexto año con 15.000 más. Entonces, también preguntarle al ministro por qué se hace esa distribución, por qué no se pueden concentrar, ¿cierto?, más lineal y más rápida, ¿cierto?, para que el periodo sea más corto. Y por último, presidente, preguntarle al gobierno, derechamente, si ahora nos va a presentar alguna indicación, porque en este momento entiendo yo que no hay ninguna, porque todo lo que estamos hablando aquí entonces no sirve de nada, sino que si es que no hay ninguna indicación que nosotros no podemos modificar el proyecto, por lo tanto, si el gobierno no tiene nada más que hacer, yo lo llamo simplemente a votar, presidente, como está. Gracias, diputado Fanzagua. Bueno, vamos a darle la palabra a la directora del presupuesto y luego al ministro. Javiera, le escuchamos. Eh, bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha fuerte y claro, Javiera. Ya. Primero que todo, saludar a los diputados, diputadas presentes, así también al Ministerio de Educación y su equipo y los demás asistentes en la comisión. Lamento estar conectándome vía telemática, pero efectivamente teníamos que dar inicio al hito de monitoreo de la oferta pública ahora durante la mañana, que es la oferta pública de cara al sistema de evaluación y monitoreo, que luego ocupamos esos resultados para la formulación presupuestaria, por eso no alcanzaba a hacer el trayecto a Valparaíso. Em, con respecto a las distintas preguntas que han salido, comentarios que de esta sesión y de la sesión anterior, del 17 de diciembre, algunas cosas también ya adelantó el ministro Cataldo, pero aún así, si suenan reiterativas, bueno, entiendo que se nos pide también a nosotros como la consulta específica al Ministerio de Hacienda. Primero, sobre la disminución de los plazos de pago que al menos han estado en la discusión, tanto de esta como la comisión anterior. Hay un tema de carácter administrativo de implementación de la norma, que en un proyecto normal podría incluso tomar entre 8 y hasta un año. Nosotros acá hacemos un esfuerzo grande de administrativo, sobre todo el Ministerio de Educación, para acortar esos plazos. em, y poder hacerlo en un resorte de aproximadamente de 6 a 7 meses. Por eso también la premura del Ejecutivo por aprobar el proyecto de ley. Además también, y ahí el ministro Cataldo me puede corregir si no, es que los plazos, en particular el mes de octubre y enero, fueron también del punto de vista, por varias razones acordadas con el colegio de profesores, pero en materia de lo que nosotros vemos desde el Ejecutivo es un tema administrativo que significa montar el pago de este beneficio que en otros beneficios que hemos visto como el bolsillo electrónico que se trabaja con nóminas o subconjunto de nóminas que ya maneja el Ministerio de Desarrollo Social, efectivamente esto puede ser mucho más rápido y automático, pero en beneficios donde hay que crear listas de nóminas de pago de beneficiarios nuevas, esto tiende a ser, y tan específicas como es este caso, tiende a ser más lento. Em, con respecto al también adelantar plazos, no en el sentido del mes de pago, sino que de acortar los plazos de la gradualidad del proyecto de ley o como también el aumento del beneficio. En realidad, el marco presupuestario que tiene este proyecto de ley es un marco presupuestario responsable en el sentido que tiene que combinarlo con las múltiples necesidades que tiene el país, tanto en materia de educación como en otros ámbitos, y por eso tiene que ajustarse al nivel de gasto que está planificado para cada uno de los años. Entonces, efectivamente, traer toda la gradualidad a un año de más de 200 millones de dólares. Suena una cifra quizás no tan grande para el presupuesto nacional, pero en realidad es bastante grande, es casi hay ministerios que tienen ese tamaño. Entonces, estamos hablando de una cantidad relevante de recursos que nosotros no podemos traer y el proyecto necesita esta gradualidad para darle viabilidad también fiscal. Yo, por eso,
el diputado Romero lo que planteaba era que, claro, si iba a tener que hacer el próximo gobierno cargo de esto, pero si fuese por eso no podríamos legislar nada, ningún beneficio que dure más de 4 años de cada una de las administraciones, y por eso se somete a la voluntad soberana del Congreso la aprobación de este proyecto de ley o los distintos beneficios que se van eh, legislando día a día. Con respecto a que el monto del aporte se establezca en UF, el artículo 5 del proyecto de ley reajusta el beneficio por IPC. En la misma línea, cuando se hace la pregunta sobre el informe financiero, es explícito en decir que se trata de millones de pesos 2024. Si fuesen pesos nominales, los dejaríamos, no haríamos esa precisión porque sería siempre el beneficio nominal, pero como el proyecto de ley habla del reajuste por IPC, el proyecto no gana tanto o es más o menos inocuo si se reajusta por IPC o por UF directamente. Entiendo que también en algún momento se propuso que se pagara en UF y también por simplicidad se prefirió esta fórmula, pero es algo que efectivamente uno puede revisar porque lo vemos más como técnica legislativa que algo propiamente financiero. Luego, con Disculpe, respecto... Javiera, disculpe, que esto es relevante. O sea, lo que usted nos está señalando es que efectivamente en el informe financiero viene los 4,5 millones a valores del 2024. Y esto se actualizaría automáticamente porque está efectivamente en el proyecto puesto que esto tiene reajustes por la vía del IPC. Por lo tanto, no es necesario que ustedes hagan llegar una indicación que actualice esos valores. ¿Es así? Efectivamente es así. Gracias. Em, Luego, con respecto al desistimiento de acciones judiciales, Javiera, es que mire, no sacamos nada a conseguir si no aclaramos este punto. Usted señala que es así, nuestra Secretaría tiene una interpretación que la Comisión entera de Hacienda va a suscribirla, y aquí hay varios colegas que señalan de que lo que usted dice no corresponde. Entonces, voy a permitir que la Secretaría primero dé cuenta de lo que reglamentariamente corresponde y luego los colegas que quieran hacer el punto con respecto a la actualización del valor de los 4,5 millones, porque de lo contrario estamos hablando en la nada, porque no podríamos votar este proyecto si no tiene la debida actualización. Secretaria, por favor. Presidente, el artículo 17 de la ley orgánica, cosa que además lo vuelve a señalar el reglamento, pero voy a leer la ley orgánica. Cada Cámara deberá tener una comisión de Hacienda encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado, de sus organismos o empresas. En todo caso, la Comisión de Hacienda deberá indicar en su informe las fuentes de los recursos reales. No dice que se reajustan automáticamente. Y efectivos con que se propone atender el gasto que signifique el respectivo proyecto y la incidencia de sus normas sobre la economía del país. Gracias, secretario. Diputado Mellado, ¿usted está pidiendo la palabra? Sí, presidente, lo que pasa es que hay que postulaciones adicionales. O sea, ¿cómo vamos a votar a ciegas nuevamente un proyecto de presupuesto cuando efectivamente no sabemos en ese otro listado cuántos nuevos van a haber? Y si son más o menos la mitad de los que ya estamos postulando. ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que... Pero, diputada, léase el proyecto. Si lo que dice es que hay dos listas, uno que ya está consensuado y otro van a ser abierto para que haya nuevas... Les pido que nos escuchemos, por favor. Diputado Mellado, un segundo. Entonces, sí. A ver, son las 11:40. Si llegamos a votar, tenemos hoy día plazo de esta comisión hasta las 12:30. Les pido que nos escuchemos. Si alguien quiere hacer un uso de la palabra, me la solicita, se la vamos a entregar, pero escuchémonos con el respeto debido. Sí, diputado Mellado. Sí, yo lo único que quiero colocar aquí en la mesa, presidente, con todo respeto a la directora del presupuesto y al ministro, que el informe financiero es incompleto.
incompleto. Incompleto por lo que dice la Secretaría, pero también incompleto por los que puedan sumarse de acuerdo al listado, lo que dice el proyecto de ley de los otros beneficiarios. Entonces, o sacamos los otros beneficiarios y dejamos solamente lo que están, y después hay otro proyecto de ley que pueda ingresar con la cantidad nueva, pero no podemos hacer algo incompleto, ¿cierto? Votando a ciegas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado Miguel. Diputada estimadísima Gali Omans. Muchas gracias, presidente. Yo solamente estoy leyendo el informe, ¿cierto?, la minuta reglamentaria que emitieron de acá de la Secretaría, y en la parte final, respecto al efecto del proyecto de ley del presupuesto fiscal, dice: el mayor gasto fiscal que irrogue este proyecto de ley durante el primer año presupuestario se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación. Pero luego dice: no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto la parte del gasto que no se pudiese financiar con estos recursos en los años siguientes. Entonces, presidente, está incorporado al menos respecto a la posibilidad de hacerse cargo del mayor gasto desde el Tesoro Público. Entonces, yo no veo incompatibilidad para poder votar, porque lo que estaban diciendo es que no estaban considerados los recursos o de cargo a qué. Y acá está explícito, al menos en el informe de la minuta reglamentaria. Gracias, diputada Gali Omans. Me pide la palabra la directora y el ministro. Directora, le escuchamos. Sí, es que todavía no terminaba mi palabra. A ver, primero con sobre el tema del informe financiero, antes de pasar a la consulta específica del diputado Mellado, el informe financiero, al decir pesos 2024, está hablando de pesos reales. Entonces, si yo no pusiera esa aseveración, estaría hablando de pesos nominales. De todas maneras, podemos actualizar habría que agregar una frase si es necesario, o sea, si fuese necesario agregar en específico el nombramiento del artículo 5 del proyecto de ley, que dice que el monto señalado en el primer inciso se reajustará de acuerdo a la variación que experimenta el índice de precio al consumidor determinado por el INE entre el mes siguiente a la realización del pago de la primera cuota y el último mes disponible con información del IPC al momento de generar la resolución de pago de cada cuota. Es decir, cada cuota se paga con la última información disponible del IPC. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto al diputado Mellado y su consulta específica, en el artículo que hace mención dice que también se hace con visación de la Dirección de Presupuestos. Entonces, estos aumentos de cupo no son en todo evento. El informe financiero se hace con la mejor información disponible que se tiene en el momento. La mejor información disponible que se tiene al momento es este catastro que hizo el Ministerio de Educación, que fue lo más exhaustivo posible. Ahí el ministro puede contar más detalles de ese proceso, pero es la mejor información que tenemos hasta el momento, y por eso el proyecto de ley, en el caso de que existiera una segunda nómina, dice que tiene que ser con visación de la Dirección de Presupuestos, porque si efectivamente no hay recursos o estos exceden del marco fiscal actual propuesto en el proyecto de ley, va a tener que ser la Dirección de Presupuestos que esté encargada en ese momento de revisar si eso se da o no se da. Gracias, Javiera. Sobre el punto, diputado Mellado. Y luego el ministro. Sí, yo creo que, mire, aquí yo tengo el proyecto de ley, artículo 3 y artículo 4. Lo que yo estoy hablando es del artículo 4, donde dice procesos de postulación adicionales. Entonces dice que se abrirán uno o más procesos de postulación para todas aquellas profesionales de educación que no se encuentren incluidos en la nómina aludida en el artículo precedente. Y de acuerdo a una resolución exenta, emitida por la Subsecretaría de Educación, determinará la forma, plazo y periodo de los procesos de postulación. Aquí no dice nada de la DIPRES en la ley, ¿ya? No dice absolutamente nada en el artículo 4, por lo tanto el punto que yo coloco de atención, además, es que ¿cuántos son los nuevos? Vamos a abrir aquí, como decía Frank, personas parecido al tema de los falsos exonerados, o vamos a dejar solamente lo que ya está en la nómina, primera nómina, que quedó definido del Ministerio de Educación mediante las resoluciones en esa nómina que ya está clara y consensuada, o vamos a aventurar y dejar una puerta abierta? Bien. Ministro, le escuchamos atentamente la respuesta de todas las inquietudes. Presidente, voy a partir por la señalada recientemente.
Y para esto es importante conocer cómo se ha construido la información a lo largo del tiempo. Yo quiero recordar que uno de los grandes argumentos por los cuales no se procedió nunca a una solución era no tener una claridad del universo de docentes afectados vivos. Estos fueron los argumentos que se usaron sucesivamente por distintos gobiernos para no proceder. Esa fue la decisión que tomamos precisamente el año 2017 de construir la nómina para poder despejar esa interrogante. Eso significó que tuvimos, y personalmente estuve a cargo de ese proceso, diputado Mellado, por su intermedio, presidente, de ir directamente al Archivo Nacional a cada uno de los archivos de los decretos de traspaso, revisándolos uno por uno, con una empresa obviamente que tecnológicamente logró identificar la información, transformar los datos, convertirla en base de datos, limpiarla, depurarla, además de formular la imagen de respaldo de cada uno de esos decretos de traspaso, porque son decretos que fueron hechos a máquina, papel muy delgado, muy deteriorado. Todavía estaría ahí además porque eran muchos decretos. Eso permitió identificar cerca de 76.000 docentes, porque también era cierto que habían decretos que estaban extraviados o que eran ilegibles lisa y llanamente. 76.000 de cerca de 82, 84, que son las estimaciones generales que siempre se han manejado. Luego, con esa información, hicimos varios cruces. Identificamos quiénes estaban activos y quiénes no. Identificamos quiénes habían fallecido ya en ese minuto. Eran más de 20.000 docentes de ese universo que ya estaban muertos, digamos. Con esa información se cerró la nómina y se entregó al Ministerio de Hacienda, al Colegio de Profesores en su minuto, etc. El año 2022, de hecho me tocó como subsecretario, en el marco de la reactivación del trabajo por este tema, elaborar una plataforma de postulación, más que de postulación, de entrega de antecedentes para la evaluación de nuevos casos que no estaban hallados en la nómina, porque teníamos varios reclamos de los profesores y profesoras a lo largo del país, eso así nos lo representó la Dirección Nacional del Colegio de Profesores, que no estaban en la nómina. Entonces hicimos una plataforma con clave única, con todos los requisitos y mecanismos de seguridad, el cual iba a tener un siguiente paso. Y esto es súper importante, presidente. El siguiente paso era la revisión de los antecedentes en el Cardex central del Ministerio de Educación. Cardex, que tiene la información de todos los funcionarios que fueron del Ministerio de Educación desde el siglo XIX hasta fines de la década de los 90 del siglo XX, particularmente 1998. El problema del motor de búsqueda de ese sistema de digitalización que hubo de los Cardex en el año 98, primero la calidad de la imagen, pero es legible, pero de mala calidad en general, porque era un JPG de esa época, pero que el motor de búsqueda solo permitía identificar a la persona si uno sabía exactamente el nombre o el root de la persona. Por lo tanto, era materialmente imposible hacer la búsqueda de todos los profesores de la deuda histórica a través de ese mecanismo. Por eso fuimos a los archivos de los decretos de traspaso. Pero sí era posible cuando ya teníamos nosotros una nómina de docentes que nos decían, nosotros somos y no estamos, ir con esos datos a buscarlo. El ejercicio ya era distinto. De ese modo se hizo un ejercicio donde se levantó la plataforma, llegaron docentes que incorporaron su información. Además, el Colegio de Profesores, a través de su dirigente nacional, Patricia Muñoz, levantó toda la información que la estructura del Colegio de Profesores levantó a nivel nacional, y eso permitió complementar la nómina en cerca de 7.000 docentes aproximadamente. Al final, y en la sumatoria, y aplicado además el criterio de revisión del registro civil, que hizo el análisis de todos los docentes fallecidos hasta antes de formular el informe financiero y el proyecto de ley, llegamos a la cifra que está contenida en el proyecto de ley. Es decir, ese es el universo de docentes correcto, que en definitiva tiene que ver con el universo de docentes identificados multiplicado por 4,5 millones de pesos por cada uno reajustable. Entonces, así es como se construyó a lo largo de los años esa información, es decir, decreto de traspaso, que es la información o la fuente real de los datos, con todo lo que está vallado, o sea, lo que no está, no está, es imposible construirlo, con la plataforma que se levantó y que permitió que muchos profesores se incorporaran información, con lo que se levantó a través del gremio, que permitió ser chequeado explícitamente a través de el Cardex central del Ministerio, que tiene la ficha de cada uno de los funcionarios desde el siglo XIX hasta fines prácticamente del siglo XX. Eso es la información más precisa con la que se puede contar hoy y no hay otra. Ahora, siempre podrá haber
dada la alta edad que tienen los docentes afectados por la deuda histórica, estamos hablando de personas sobre 90 años, cerca de los 100 años, que efectivamente hayan profesores que no hayan ingresado sus datos en la plataforma o que no se hayan enterado de que se estaba levantando la información. Es para ello que existe esta alternativa, pero dado los procesos que yo he descrito y la recientemente hecho, es poco probable que existan cantidades importantes de docentes que se incorporen o que manifiesten su voluntad de ingresar, porque ya prácticamente todo ha sido cubierto, ¿ya? De la información de la que disponemos, considerando además una tasa de mortalidad que está en el orden de los 1.200 profesores al año. Bien. No sé si la directora quiere acotar algo más o comenzamos ya con la revisión de las indicaciones y vemos las votaciones. Directora. Creo que había contestado todas las preguntas. Bien. Gracias, directora. Yo quisiera pedirle 3 minutos la unanimidad a esta comisión para que el presidente del Colegio de Profesores, me ha pedido encarecidamente, pueda hacer uso de la palabra por espacio de 3 minutos. ¿Habría unanimidad? Ya, no está la unanimidad. Muy bien. Entonces, secretaria, vamos a comenzar con las votaciones, con las indicaciones. De las 10 indicaciones, ¿cuántas, a juicio de la Secretaría, son admisibles? O sea, ninguna, con toda una debe ser admisible, pero veamos, quiero ser generoso. Secretaria. Presidente, voy a leer, pues es que como las presentan inmediatamente, no hay tiempo de mayor análisis. El diputado Cifuentes nos pidió 7 minutitos, así que... Ya. Pero a ver, la que no hay duda, digamos, ya es al artículo 8º del diputado Franz Sauerbaum y el diputado Miguel Mellado. ¿Por qué? Lo que hace es solamente eliminar la palabra exenta, ya cuando se refiere al decreto. ¿Y qué significa esto? Que quiere que sí pase por la toma de razón de la Contraloría General de la República. Eso es admisible, ¿no es verdad? Es la única que no hay ninguna duda. Es admisible. Claro. Bien. Sí. Ya, ahora, pero vamos a me dice que es admisible. Bien, la voy a leer mejor, presidente, porque la única que hay duda, la única que es admisible, ¿sí? El diputado señor Cifuentes, señor Sepúlveda, es respecto al artículo 5º, porque las hacen artículos de segundo, no es competencia, y el artículo 6º tampoco de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, se tiene por no presentada. Perfecto. Pero en cuanto se refiere al artículo 5º, dice, el monto del aporte y plazos para el pago se refiere a eso. El aporte único a pagar a los profesionales de educación que cumplen con lo dispuesto en la presente ley corresponde a 4.500.000 por beneficiario o beneficiaria, el que se pagará en una sola cuota. Esta parte claramente es inadmisible porque incide incidencia presupuestaria porque dice 2 cuotas. ¿No es verdad? Ya. Vamos al otro inciso. En el caso en que beneficiario o beneficiaria mantenga un juicio o reclamación administrativa pendiente en contra de una municipalidad o entidad en que participe una municipalidad, tales como corporaciones municipales, Fisco de Chile, cualquier otro órgano de la administración del Estado o entidad de derecho privado conformado o en que participe un órgano de administración del Estado o una persona jurídica que administre un establecimiento educacional bajo el régimen del decreto 3.166, que tenga por objeto perseguir el pago de la asignación establecida y que sea concluida de manera fructífera, el monto percibido por el aporte establecido en esta ley debería ser descontado del pago dictado por los tribunales. O sea, aquí está cambiando las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, el diputado, porque lo que acá es requisito esencial es la renuncia. Claro, ahora es la renuncia. También tendría incidencia presupuestaria. ¿Por qué? Porque está ser descontado del pago que dictan los tribunales. O sea, estamos hablando de recursos que salen del mismo
fisco. Más allá de la buena voluntad que ha habido para tratar de acoger la admisibilidad, es Y inadmisible. además los futuros juicios, reclamaciones administrativas que ¿Vas a se pedir lleven a votación? cabo. Ya. Sí, 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 a ver, el mejor. diputado Alexis Sepúlveda. No, primero, lo que señalé, no entiendo por qué tenga que establecerse, todavía no me lo han explicado jurídicamente, por qué tiene que establecerse esta especie de condición de recibir el beneficio versus tener una acción legal, legítima, sobre una verdad jurídica ya construida. Ojo, no estamos hablando aquí de un supuesto, estamos hablando solamente de tiempo. Si los profesores tuvieran tiempo para demandar al Estado, ellos ganarían, si no todo, la gran mayoría de los juicios. Ya hay una jurisprudencia en eso. Entonces no entiendo por qué se establece esta condición, o esto o lo otro. Ahora, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué no tiene incidencia presupuestaria? Porque si teniendo una actuación en tribunales gana ese juicio, que es lo que se espera, se le descontará, por lo tanto no hay mayor incremento en la arca fiscal, se le descontará lo que en este proyecto habría recibido. Es simplemente la misma plata, no hay un peso más. Es solamente permitirle en el futuro, si lo estima conveniente, de ir a pelear sus derechos en tribunales, si es que lo toma. La gran mayoría no lo va a hacer, pero no entiendo por qué le vamos a restringir esa posibilidad a propósito de la urgencia que tienen muchos profesores de recibir estos recursos. Yo eso no lo encuentro Bien. casi como un chantaje. Gracias, diputado. ¿No sé si quiere responder algo finalmente, ministro, por favor, a la consulta del diputado Sepúlveda? Sí, Y de presidente. ahí en votación. Por supuesto. Bueno, lo primero es que cuando se establece la incompatibilidad con otro tipo de pago, esto primero fue parte de la propuesta pública que se presentó a los colegios de profesores. O sea, aquí no hubo letra chica como se ha sostenido en distintos espacios. Es importante porque no actuamos de mala fe frente a este punto, sino que es lo que nosotros creemos que corresponde de manera tal, en tanto se está llegando a una especie de transacción, ¿no? La clásica transacción frente a un hecho reparatorio. Lo decía el diputado Romero y yo coincido con él. El Estado tiene que cerrar una controversia que está abierta, si no carece de sentido desde ese punto de vista. Hay otras razones por las que sí tiene sentido, ¿no? Por otro lado, hay una justificación de la incompatibilidad en tanto el aporte es incompatible con otros pagos que estén asociados también al mismo concepto, es decir, a la deuda histórica, porque si no, significaría que estaríamos pagando dos veces por la misma causa. Y este proyecto dispone que no se va a pagar a quienes ya recibieron un pago íntegro de la asignación especial que originó la deuda. Y por otro lado, la incompatibilidad con los pagos que puedan venir en el futuro en consecuencia del mismo principio. Por otro lado, hay un entendimiento de parte nuestra de que no se puede pagar dos veces por la misma causa. Es un principio general del derecho que no procede pagar dos veces en ese sentido en caso que se permita la compatibilidad de la obtención de este aporte con montos provenientes de indemnizaciones o acciones judiciales posteriores. Por otro lado, hay un elemento no menor que yo quisiera relevar. Están los profesores que ganaron en el Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron docentes que iniciaron sus acciones judiciales hace más de 30 años, a inicios de los años 90. Recién el pago se efectuó el año pasado, ¿no? 92 fueron en particular, 92, 93 iniciaron las primeras acciones, año 2023 se hicieron los pagos, ¿ya? Estamos hablando de mucho tiempo de los cuales hoy día los docentes no disponen, y hay un elemento que también queremos precaver y que no es jurídico, pero que es real, y es que hay muchas ofertas de abogados, de abogadas que ofrecen iniciar trámite y puede ser a costa de estos mismos recursos que estaríamos disponiendo como reparación a la deuda histórica, y también queremos precaver que eso suceda, por supuesto. Y que están hoy día ofreciendo a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obedece a un grupo de 800 y fracción de docentes que tienen una característica muy particular, y es que esos docentes fueron los únicos que lograron ganar juicios en Chile, y que esos juicios, a pesar de haberse ganado, no fueron pagados los montos correspondientes, y por eso van a recurrir a la Corte Interamericana, a la que se demoró como 20 años más o menos entre que conoció la causa y termina fallando. Entonces, lo que no nos gustaría es que efectivamente terminemos, o estos docentes terminen desembolsando parte de estos recursos para pagar servicios que en realidad no tienen destino. Bien. Gracias, ministro. Mire, hemos hecho todo el debate desde las 10:30 de la mañana. Hemos advertido al Ejecutivo que tiene que traer la actualización efectivamente con respecto al informe.
nosotros nos hemos ceñido estrictamente al reglamento y a la ley orgánica. Por lo tanto, más allá de que alguien de los colegas pueda tener una opinión contraria a la que tengo yo no voy a poner en votación algo que no puede ponerse en votación, y no es por responsabilidad de esta comisión, es la responsabilidad del Ejecutivo, que no ha traído la actualización efectivamente de, más allá de la interpretación que hace la directora de presupuesto, no procede, no corresponde, la ley orgánica en esto es clara, y por lo tanto le voy a otorgar, directora, la palabra para ver cómo resolvemos este punto para poder poner en votación las indicaciones y el proyecto. Directora. Presidente, tenemos independiente de mi intervención anterior, tenemos, como Directora, yo no dije, sirve que usted lo tenga, tenemos que tenerlo acá. lo estamos mandando por mail a la comisión. Voy a suspender por 5 minutos mientras llegue entonces el mail. Se suspende por 5 minutos. Colegas, vamos a reanudar la sesión. Ya nos informan de la Dirección de Presupuesto que ya se hizo envío y se va a proyectar para que efectivamente sea de conocimiento de todas y de todos los aquí presentes. Diputada Gael Yomans. Presidente, yo solo también quería dejar constancia porque una de las indicaciones que fue declarada inadmisible por la Secretaría es una que habíamos presentado nosotros que tiene que ver con a quién se consideraba respecto a la transmisibilidad, ¿cierto? Y dentro de eso, solo lo digo porque se consideran todo inadmisibles salvo una, ¿cierto? Ya, entonces, esta indicación en realidad no tiene efectos fiscales en la medida que el informe financiero del proyecto de ley ya los considera. Estamos hablando de las personas que fallecen dentro de este periodo de tiempo que estamos tramitando el proyecto de ley, presidente. Entonces, yo quisiera, por su intermedio, primero solicitarle la opinión también a la directora de presupuesto, porque este es un tema que no debiera generar controversia, ¿cierto? O sea, estamos hablando de personas que ya están siendo consideradas y simplemente que también se les considere este derecho. Ahí establecemos, porque entendemos que la dificultad es estar en cómo se genera este mecanismo. Y por eso generamos ahí una propuesta, presidente. Y me gustaría poder dar la discusión. Eso, presidente. Gracias, diputada Gael Yomans. Secretaria. Ya, presidente, lo primero es precisar por su intermedio a todos los diputados, especialmente a la diputada, yo no declaro inadmisibles las indicaciones, yo solo doy la opinión jurídica, yo no las declaro. Lo segundo, respecto al artículo 12, que sí es de competencia de la Comisión de Hacienda y que se refiere a la transmisibilidad del aporte, el punto que hace la diputada. Lo que sucede es que dice que lo siguiente: el aporte contemplado en la presente ley será transmisible por causa de muerte si él o la profesional de la educación considerada en la nómina a la que se refiere el artículo 3 fallece entre la entrada en vigencia de la ley y antes de percibirlo íntegramente. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ampliando el beneficio, porque el proyecto en la transmisibilidad establece desde que el beneficiario presenta los antecedentes. Ese es el punto. Sí, Ahí bien. yo no- Se ha declarado ya inadmisible, puedes pedir luego votación si lo estimas y no hay ningún problema en eso. Gael. Presidente, le había pedido o había sugerido si es que podía pronunciarse al respecto a la directora de presupuesto, porque Bien. en realidad estamos hablando de personas que hoy día están siendo consideradas en este trámite legislativo, presidente, y que están incorporadas en el efecto presupuestario que tiene este proyecto de Gael, ley. estamos, perdón, ¿Me entiende? estamos Sí. muy Ya. sobre el tiempo. Perfecto. La directora le vamos a dar la palabra para ver si acoge, incluso puede patrocinar perfectamente la indicación. Directora, le escuchamos brevemente. Presidente, o sea, efectivamente coincidimos con el criterio de la
Secretaría en cuanto a que es inadmisible. No porque la inadmisibilidad no solamente es por irrogar mayor gasto, sino que es por alterar las facultades de administración financiera de manera más general. Y en este caso, efectivamente, se está ampliando los beneficiarios, independiente que esa ampliación de beneficiarios no tenga una Bien, irrogación de mayor gasto. gracias. No sé si sobre el fondo. No, 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 Ya. no, directora, si estamos claros. Vamos a poner ya, a ver, le quiero pedir primero, colega, colega, les quiero pedir primero la unanimidad para poder ampliar a lo menos 15 minutos la sesión y poder votar. ¿Habría entonces unanimidad? Perfecto. Vamos a ampliar por 15 minutos. No, perdón, ¿no está la unanimidad? Diputado von Bolívar. Presidente, yo lo que quiero es que se vote porque llevamos 2 horas y estamos hablando lo mismo. Pero vayámonos al punto, sigamos de nuevo con Sin duda, de eso se trata. El colegio están ahí 2 horas y Bien. estamos Bien, discutiendo se lo trata mismo. de eso, diputado von Bolívar. Bueno, Entonces, ¿habría la unanimidad para siempre y cuando poder prorrogar y empezar a votar? siempre y cuando se vote. Bien, muchas gracias. Entonces se prorroga y se agradece la precisión quirúrgica que se ha hecho con respecto al tratamiento. Bien. Secretaria, entonces, Bueno, entonces voy a leer la indicación que está vigente, correcto, porque ya el resto de la han ya están, comentado, ¿no es verdad? así es. ¿Alguna? Sí, sí, el diputado también. Estuve de acuerdo. ¿Qué hicieron? ¿Retiraron las indicaciones? No, solamente estaban de acuerdo con la inadmisibilidad. Perfecto. Entonces, Yo no sé si hay comenzamos algo entonces con la de votación. las otras indicaciones, el diputado Sepúlveda, el diputado Cifuentes ya lo... Es que, secretaria, las que están Sí, declaradas pero inadmisibles. la firma, ya, perfecto, está completa. Y la diputada Yael Yomar también con la suya. Así lo dijo, pero no sé la diputada Camila. Camila, ¿estaría usted de acuerdo? Sí, es que, presidente. Tiene la palabra, Camila. Mire, cuando yo presenté al principio, en mi opinión, dije que habían al menos dos hipótesis, porque hay un periodo en que las personas presentan los antecedentes y eso se corrobora, pero les pido la máxima atención porque es genuina la consulta. Sí, pero si la estoy pidiendo, la pedí. Ya, sí, No, si votemos la admisibilidad o no y punto. Ya está el punto claro, pero acotado. para que la votemos, ¿lo podemos explicar o no? Sin duda. Explíquela nomás, Camila, por favor. Camila, explícala. El presidente me dejó explicar la diputada. No ocupemos minutos, Ya. segundos inútilmente, por favor. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que ahí, cuando se entregan los antecedentes, los profes entregan los antecedentes, y eso se revisa, y eso va a tomar una cantidad de meses que son aproximadamente 6 meses, porque se empieza a pagar en octubre. ¿Ya? Entonces, a octubre son más meses, pero va a haber un periodo de revisión que debería ser hasta junio o julio. En ese periodo podrían fallecer profesores. Y nosotros lo que estamos diciendo, entonces, es que no está considerado a esos profesores. Pero la palabra, por favor. Ya, porque lo que nosotros entendemos es que una vez ingresados los antecedentes, los profes podrían fallecer y no necesariamente se les reconoce. Entonces, lo que nosotros decimos es que desde que está en vigencia la ley y los profesores presentan los antecedentes, que me imagino que todos lo van a querer hacer lo más rápido posible, si alguno fallece, entonces se le reconoce de todas formas. Don Leonardo, si puede responder a la inquietud de la diputada Camila Rojas, por favor. Muchas gracias, presidente. La ley establece que una vez que se entregan los antecedentes, se considera el hecho cierto para que la transmisibilidad pueda ocurrir. Desde la entrega de los antecedentes puede ocurrir la muerte y ya queda salvado, porque lo que establece la ley es la ficción de se manifiesta la voluntad al acompañar los antecedentes junto a la renuncia de acciones. Gracias, Leonardo. ¿La retira, estimada diputada Yael Yomar Rojas? Así es, queda la historia de la ley, ¿sí? No es ley todavía, es proyecto. No, es proyecto, pero va a quedar en la historia de la ley. ¿La retira, diputada? ¿Sí? Ya, está retirada entonces la indicación. Secretaria, comenzamos con la votación. Bien, entonces, ¿quieren cómo va a votar presidente? Todos los artículos de Hacienda, y salvo el que tenga indicaciones. Ya, perfecto. Entonces, hay una indicación
de don Franz Sauermann y don Miguel Mellado al artículo 8º. Ustedes tienen el texto y dice lo siguiente. El texto del proyecto ley dice: el Ministerio de Educación remitirá las correspondientes resoluciones exentas a la Tesorería General de la República, con la finalidad que ésta proceda a realizar el pago respectivo. ¿Qué es lo que hace la indicación? Elimina la palabra exenta. Como expliqué, ¿por qué? Porque la intención de la indicación es que tome razón la Contraloría. En votación. Ya. Voy a tomar la votación de la indicación que elimina la palabra exenta. Se toma la votación de la indicación. Señor Barrera. Sí, presidente. Incluso va en contra de lo mismo que estaba solicitando el diputado, que era que se adelantara el pago. O sea, quiere que se adelante el pago, pero le coloca una traba para que se demore más, así que voto en contra. Señor Cifuentes. A ver, aquí de lo que se trata es de que las personas que están en la nómina, ¿no es cierto?, para ser pagadas tienen que hacer este trámite, que algunos postulan que sea exento y los otros con toma de razón. ¿Qué pasa? La pregunta es: ¿qué pasa con los que no están en el listado? Si es para los que no están en el listado, yo votaría a favor. Porque si no, lo que va a ocurrir es que va a ser la propia autoridad administrativa la que va a definir, va a seguir definiendo en el listado quiénes pueden y quiénes no pueden. Y por tanto, en ese caso, para los que no están en el listado, si es así la indicación, yo votaría a favor. Entonces quisiera una explicación, presidente. Pero, ¿cómo vota? Es que está pidiendo... Está pidiendo una explicación. Veamos si le puede responder, claro. Miguel, no sé si quieres responder al colega Cifuentes. Sí, efectivamente, es más por el artículo 4, pero también creo que el Contraloría debe tomar razón sobre las acciones que se pagan, digamos, en Chile. Yo creo que, y el Ministerio podría preparar en el momento anticipadamente el tema de Contraloría, digamos. Han salido temas de Contraloría, nos salen en menos de un mes, pero hagamos el tema bien, porque ya hemos tenido malas experiencias los últimos años en este tema. El diputado Cifuentes está votando el diputado Cifuentes, pero dejemos que vote primero y cuando usted tenga que votar, argumenta. Me abstengo porque no tengo claridad, presidente. Perfecto, abstención. Señor Donoso. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Sáez. No veo. Ahí está. ¿En contra, señor Sáez? Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Presidente, yo voy a votar en contra porque la norma lo establece de manera general. Y algunos que tienen muchas expectativas de Contraloría un mes, yo les podría contar casos de Contraloría meses y meses y meses. Y aquí estamos contra el tiempo. Seamos francos, aquí estamos contra el tiempo. Aquí cada día que pasa, cada semana que pasa, y por eso no hemos insistido en la admisibilidad de la indicación, que la encontramos súper legítima, porque cada día que pasa estamos dañando a más profesores que se están yendo sin recibir el beneficio. Más allá de que esto pueda en el futuro tener heredero, a nosotros nos interesa de que efectivamente el titular reciba ese dinero y que lo disfrute, porque es de él. Si hubiera una indicación, tal como lo dice mi colega Cifuentes, sobre los casos que no están en la lista, porque obviamente es un proceso distinto, eso uno lo podría evaluar, pero la norma es general y por lo tanto solamente dilataría la ayuda o el beneficio que tiene que llegar con urgencia, así que por eso voto en contra. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Presidente. 6 a favor, 6 en contra y una abstención. Se rechaza la indicación por no alcanzar el quórum de votación. Queda rechazada. Vamos entonces, la repones en la sala. Entonces ahora todo el resto de los artículos estamos en votación.
Sigamos la votación, por favor. Entonces ahora correspondería votar todos los artículos, salvo si algunos tienen. Pero por supuesto, todavía ¿Perdón? está a tiempo de poner una indicación. Si es ¿Qué que artículo? No, solamente para los listados o ya no ya. no, presidente, lo que pasa es que el artículo 4 no es de la Comisión de Competencia, porque es el proceso de postulación. Ahora el 3. Bien. Sigamos con la votación. Estamos en votación. Nos está pillando el tiempo, no vamos a alcanzar dentro del tiempo. Secretaria, sigamos, por favor. Voy a tomar entonces la votación de todo el articulado, incluyendo el artículo 8 que se ha rechazado la indicación. Ustedes tienen todo el texto de competencia de la Comisión de Hacienda. Señor Barrera. No sé, estamos en votación. No sé, presidente. Síganle. Pero, mire, esto es organismo de conversación. El Ejecutivo tiene claro. ¿Quiere pedir la palabra, diputado? Sí. Todo lo que allane para buscar una salida rápida al proyecto, yo creo que el Ejecutivo lo tiene que mirar con atención. Yo no lo encuentro nada complejo a que quienes no estén en el listado y casos nuevos que aparezcan, que puedan haber, después del largo trabajo que ha contado el ministro que se ha hecho, para tener toda la seguridad de que esto no se manipule, no se altere, no se produzca nada de lo cual tengamos que avergonzarnos, que eso sea que eso pase por Contraloría. ¿Ah? Yo creo que en eso nadie puede estar en contra. Y por lo tanto, si no se puede ahora, y ojalá se pueda ahora, yo creo que el Ejecutivo se tiene que allanar, ojalá se pueda ahora, es un mecanismo de acuerdo con quienes eventualmente tienen alguna duda y eso va a allanar el trámite del proyecto. ¿En qué nos estamos enredando? Mire, hagamos lo siguiente. Yo sé que me permiten, por favor, hacer uso de la palabra. Sé que estábamos ya con la primera votación y el colega diputado Barrera se le consultó. Si hay unanimidad, podemos resarcir, el propio ministro se allana a poder efectivamente entender que si no es el listado y son los que efectivamente no están en el listado, se puede incorporar esta indicación en el 8º. Si le parece entonces a la comisión, no sé si, estimado colega Barrera, que usted había votado, ¿sí? Bien, entonces vamos a resarcir y vamos a incorporar la indicación que ha hecho el diputado Mellado, que la están haciendo, y no sé si otros diputados más la quieren suscribir. Bien, entonces la estarían suscribiendo el diputado Naranjo, el diputado Alexis Sepúlveda. Me sumo, ¿no? Pero háganla por favor a la brevedad posible, porque la verdad las cosas que necesitamos es que acá el referéndum no se vota. No. Mira, eso lo hacíamos en el Senado, pero aquí no me permiten votar al referéndum. En serio. ¿A dónde? Nunca. No. Entonces, votemos el resto, secretaria, por favor, como nos sugiere acá el diputado Barrera. ¿Seguro? Se ha visto muchas cosas. No, yo no. Como decía el diputado, esto es Hacienda. No, nunca. Porque estoy yo nunca. Vamos, Ya. secretaria. Todos menos el artículo 8. Todos Entonces, menos el artículo 8. para ganar tiempo. Señor Barrera, señor Cifuentes, señor Donoso. A pesar de que el Ejecutivo no aceptó ninguna de nuestras propuestas, voy a votar a favor. Señor Mellado, todo menos el 8. Sí, la verdad, si estamos ahora, sí, la verdad es que yo quiero apoyar a la suegra de Frank, pero la verdad es que quiero todavía ver de aquí a la sala, ¿cierto? Algunos aspectos que todavía me producen un poco de ruido, me voy a abstener en esta oportunidad. Señor Naranjo, Todo menos el 8. Peligrosísimo de Mellado. ya, o sea, usted se abstiene en todos los artículos, eso que esté claro. Sí, ya. Perfecto. Menos el 8. Señor Naranjo, Por favor. señorita Rojas, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda. Yo voy a votar a favor y lo voy a pedir a mi colega Miguel Mellado con mucho respeto. Este es el espacio que tenemos. Hemos abierto un espacio de lógica, de mejora del proyecto. No hay mucho más margen. Apuremos esto. Yo, tranquilo, sí lo sé, lo pido con mucho respeto.
y sería muy interesante de que esto pudiera salir votado, no puede ser por unanimidad, eso es casi un imposible acá, pero lo pido a través suyo. Yo voto a favor, a lo mejor el colega me puede dar el punto. Señor von Meulenbrock. A favor. Sí. Señorita Yomans. A favor. Presidente. A favor. Ya, entonces, 11 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Bien, queda aprobado entonces con Todo- 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Menos Y ahí el está doctor. la indicación que la están suscribiendo, la está firmando el diputado Mellado, diputado Naranjo, diputado Alex Sepúlveda, quien habla, no sé si alguien más, diputado Franz Sauerman. Ministro, díganos. Ah, sí, no, lógico, claro. Ah, pero ahí lo vamos a leer de todas maneras, así que no. Por favor, si pueden firmarla rápido para poder dar lectura y votarla, si es posible, por favor. Sí. Acá tienes copia, toma, revísala. Toma. Esta es la indicación. Bien. Alexis, vamos. Bien, vamos a dar lectura a la indicación suscrita por varios diputadas y diputados. Secretaria. Ya. Artículo 8. Resoluciones de pago. Para proceder al pago del aporte, la Subsecretaría de Educación se guiará por las siguientes reglas. O sea, deberá cumplir. Sí, las- es mejor. Ya. Es a la Contraloría, o es taxativo o no es taxativo. Ya. Deberá cumplir las siguientes reglas. 1. En el caso del listado del artículo 3, la subsecretaría dictará una o más resoluciones exentas que autorizarán la transferencia del aporte a los y las profesionales de la educación que hubieran sido considerados dentro de alguna de la referida nómina, dentro de la referida nómina. Borramos la palabra alguna. ¿Está bien? Ah, ya, Pongamos lo revisamos. dentro de alguna de las referidas. Ya. Dichas resoluciones deberán dictarse de acuerdo a los periodos de pago indicados en el artículo 5 y según los cupos establecidos para el respectivo periodo. Ya. Aquí viene entonces la diferencia. En el caso del listado del artículo 4, la subsecretaría dictará una o más resoluciones que autorizarán la transferencia del aporte a los y las profesionales de la educación que hubieran sido considerados dentro de alguna de las referidas nóminas. Dichas resoluciones deberán dictarse de acuerdo a los periodos de pago indicados en el artículo 5 y según los cupos establecidos para el respectivo periodo. El Ministerio de Educación después remitirá las correspondientes resoluciones a la Tesorería General de la República con la finalidad de que ésta proceda a realizar el pago respectivo. Bien. Sí, no habría objeción, estamos de acuerdo, por lo tanto, secretaria, en votación, por favor. Ya, Y aquí le no- agrega la firma mía, si es posible. ya, aquí no va la palabra exacta. Está claro que tiene que... ¿La Ya. firma la firma Listo. mía? Ay, sí, ¿la quieren firmar ahí? ¿Ah? Ya, Ay, vamos. perdón. La voy a tomar entonces el nuevo artículo 8, porque ahora es reemplazado. Qué sabio Nicanor, ¿eh? Reemplazado. Sí. Si les parece, Una- no, ya no, entonces por votación Ya. se va. Vamos. Señor Barrera. ¿Lo voy a dejar para el final, señor Barrera? ¿O quiere hacer el comentario? Diputado Barrera, estamos pidiendo la votación. Si quiere argumentar, por favor. Señor Barrera, ¿quiere? Bien, entonces, ¿estaría de acuerdo la votación por unanimidad? Bien, acordado por unanimidad entonces. Queda por los 13, queda aprobada la indicación. ¿Quién es el diputado informante? ¿Quién? El diputado señor Barrera. Diputado Barrera, diputado informante, habiéndose cumplido la orden del día, se levanta esta sesión.